Buenos días, mis hermanos. Hoy, domingo 28 de enero de este 2024, vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con una oración. Amantísimo Padre, ayúdanos a entender qué es tener fe en ti. Como vamos a ver en este caso, la narración de Jesús y el centurión. Queremos de una vez decirte que para tener confianza en ti te necesitamos conocer. Y para conocerte ha sido por la palabra, a través de tu Hijo, que tenemos una idea de la grandeza que eres tú, de lo grande que eres tú. Por eso, Señor, te pido que nos ilumines, que hagas que surja ese conocimiento que nos permita acercarnos a ti cada vez y confiemos más en ti. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, como lo están viendo, se llama una fe que se entrega. Ahora, como siempre, vamos a ver el texto primero en español y luego en inglés, con la traducción en español. Esperemos ya muy pronto poder empezar a hacer una escuela dominical, especialmente en inglés, para nuestros hermanos de habla inglesa. Vamos a ver. La idea central es la fe reconoce la autoridad de Jesús. Aplicación para la vida. Quizás hayas escuchado decir, lo más importante no es la cantidad de fe, sino en quién se deposita la fe. Es cierto. Para algunos lo más importante es la cantidad de fe. Dicen tener mucha fe en alguien o en algo, pero eso no sirve de mucho. En el Antiguo Testamento vemos personas con mucha fe en los ídolos de madera, piedra y metal. Yo conozco algunos que todavía siguen en este mundo. La cantidad de fe no es lo que salva, sino el objeto de la fe. Lo mismo sucede hoy en día. En lugar de enfocarnos en la cantidad de fe, debemos enfocarnos en el objetivo de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos vivir confiados porque la hemos depositado en el lugar correcto. La fe verdadera es la que reconoce a Jesús como Señor y Salvador y se entrega por completo a Él. Colgarse una cadena con una medalla en el cuello no tiene ningún valor por mucha fe que alguien tenga en eso. Lo mismo ocurre cuando usted enciende velas o hace promesas. Yo conozco algunos pueblos que son así. Además se ofenden si dicen, no, ese no vive. Esa cadenita no tiene ningún poder. No, es mía. Yo creo en ella. Adelante. Muy bien, ahora vamos a ver la versión inglesa. En el post, que de hecho aparece en la portada del texto, tanto en inglés como en español, hoy te dimos qué significa. La Biblia se encuentra con la vida. Frank David Bennett no medía más de 5 pulgadas, 5 pies, algo así como unos 60 más o menos, unos 70 por ahí, de altura y tenía más de 70 años. Cuando llegué a Louisiana College para estudiar teatro, fue su último año de enseñanza y mi primer año en el campus. Había recibido la única beca de teatro del departamento y estaba trabajando en el taller de decorados. Era un hombre pequeño, pero de un plumazo podía acabar con mi beca y mi trabajo en el teatro podría ser relegado a trabajo en la cafetería, lo que sería el peor de los casos para mí como estudiante de primer año de 18 años. Su autoridad fue primordial ese año, y él sabía y yo lo sabía. Eso es lo que pasa con la autoridad. El oficial de policía más fuerte no puede tener un automóvil en movimiento, pero ese mismo oficial de policía puede ordenar a un ciudadano respetuoso de la ley que aplique los frenos en ese automóvil en movimiento. ¿Por qué?
porque cedemos a la autoridad, reconocemos a la autoridad. Jesús parecía ser una figura de autoridad inusual para muchas personas con las que se encontró, pero sorprendentemente un centurión reconoció su autoridad y recibió una gran recompensa. Y hasta la fecha seguimos comentando ese acto de fe. En el post vemos al policía, así son aquí en Estados Unidos, que está en su momento delante de un automóvil poniendo una multa o hablando con el conductor. Los demás pues deben de tener cuidado y lo reconocen como autoridad. Así hizo el centurión con Jesús. Lo reconoció como Señor. Muy bien. Vamos ahora a ver la palabra. El post es una representación de cómo eran los centuriones de aquella época. Lucas del 7 del 1 al 5. La fe del centurión. Reitero que yo utilizo la Nueva Versión Internacional porque es la que considero más adecuada y de hecho se utilizaba en el seminario donde estudié. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Tercero, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes, literalmente ancianos de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. 4. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Recordemos que una cosa era el templo que estaba en Jerusalén, el segundo templo en ese tiempo, y otra cosa muy distinta eran las sinagogas, diríamos que eran templos locales. Vemos, lógicamente, la vestimenta de un centurión. Y no eran de adorno. O sea, tenían varias funciones, pero sobre todo, en base a esa forma en la que vestían, se determinaba su rango. Contexto. Vamos a ver un gran tema de la cristiandad, pero sí les suplico que lo repasen una y otra vez. ¿Por qué? Porque es algo que puede determinar si verdaderamente ustedes son salvos o no. Si verdaderamente saben lo que es la fe o no saben ni tienen idea de lo que es. De acuerdo al libro Dogmática Reformada de Herman Bavinck, muy interesante libro, un poco voluminoso, editorial CLIE, los hombres solo pueden ser fortalecidos por el Espíritu en su hombre interior, Efesios 3:15. Los creyentes se fortalecen por el Espíritu de Cristo y su comunión con Él, Romanos 8:13 y 25. Iluminados por el Espíritu, los creyentes obtienen un conocimiento nuevo de la fe. Esta es una capacidad humana creada y universal. Sin cierto grado de creencia, no puede haber conocimiento por la regeneración. Se renuevan todas las capacidades de la persona, incluyendo la fe, la esperanza y el amor. Para que ustedes tengan fe, lo primero es que tienen que tener creencias. Una persona que es atea no tiene fe. ¿Por qué? Porque no tiene creencias. Entonces aquí vemos cómo en su momento, cuando alguien cree, va a poder fortalecerse en su hombre interior a través del Espíritu Santo que adquiere precisamente cuando se acepta a Jesucristo como Señor. Mediante la regeneración, concede esa comunicación que existió originalmente entre Dios y la humanidad. Cuando decimos conocimiento de la fe,
no debe interpretarse como si somos salvos en sentido estricto por fe o por conocimiento del lugar en el lugar de por Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo. Y aquí tenemos otro gran problema. Regenerarse es simplemente volver a tener la comunicación que eventualmente tuvieron Eva y Adán cuando estaban en el paraíso. Dios estaba literalmente entre ellos, caminando, hablando. No sabemos si tenga buen humor Dios, pero era una persona que vivía con otras dos personas, de acuerdo a lo que nos narra el Génesis. Ahora, pero eso entraña también que cuando nos regeneramos, cuando realmente somos salvos, reiniciamos esa comunicación y entonces somos capaces de adquirir el conocimiento de lo que es la fe y por ende acercarnos a Dios. Ahora, la salvación cristiana nos beneficia plenamente solo si sabemos de ella. Esto es, nadie va a ser salvo por creer que es salvo. Tiene que conocer las características de ser salvo y verdaderamente ver si lo es o no. Si usted no ha sido regenerado, si usted no está viviendo una nueva vida, no tiene fe. Y si no tiene fe, pues no va a ser salvo, no es salvo. Quítese ese engaño en que está. El estado supremo de la existencia es conocer a Dios. Y por ese conocimiento tenemos vida eterna. Es parte integral de ella. Si no se conoce o disfruta, no hay salvación. Yo quiero ser salvo y yo tengo muchas ganas de ser salvo. Pero el solo decirlo no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque necesitan realmente conocer a Dios, tener un encuentro con Él, aceptarlo como Señor. Si usted no sabe a quién cree o en quién cree, pues nunca va a ser salvo. La fe es la única vía para apropiarse del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es creencia. Dios no es un ser que esté hablando con todos al mismo tiempo, aunque lo puede hacer. Nos comunicamos con Él en oración, le hacemos una petición y Él nos va a contestar en el momento preciso. Es muy difícil que nos diga textualmente, que entre a nuestra cabeza y nos diga, hijito, tú que pediste esto, yo te lo voy a conceder. Porque no es así como funciona. Pero sí por fe, si estamos seguros de que es para su gloria, estaremos también seguros de que se cumplirá. Los beneficios, el perdón, la regeneración, la santificación, la perseverancia, la buenaventura, existen para nosotros solo por la fe. No es por méritos, quítense eso. Somos salvos por medio de la esperanza, Romanos 8:24. En términos bíblicos, la fe es una entrega confiada a Dios y a su mensaje de promesa. Para que yo realmente tenga fe, necesito antes que nada conocer y creer en Dios de corazón, no de palabras para afuera, no enfrente de todos los demás, sino realmente ser siervo de Dios. La salvación, al adoptar la forma de un pacto que descansa sobre el amor elector de Dios, se manifiesta como una promesa que solo puede aceptarse por fe. Génesis 3:15, 6:22, 7:15, 8:22. Se puede expresar como amor, temor, servicio, apego, confianza en Dios, descansar en Él. En el Nuevo Testamento, creer es convertirse en cristiano. La fe suele ser un sinónimo de la religión cristiana, y ahora se ha convertido en un poder objetivo dentro de la iglesia. Hechos 6:7, Gálatas 3:23.
En los evangelios la salvación se vincula a la fe, Lucas 7:50. Al inicio de la iglesia la fe incluyó dos elementos. Primero, la aceptación del mensaje apostólico sobre Cristo. ¿Por quién conocemos en su momento la vida de Cristo? Por los 4 evangelios. Y los 4 evangelios fueron escritos por apóstoles o en su momento por gente muy cercana a los apóstoles. En el caso, por ejemplo, de Marcos, estaba muy cercano a Pedro. En el caso, en su momento, de Lucas, estaba muy cercano en su momento a Pablo. Y lógicamente también entramos con las cartas paulianas, que son la parte más grande de todo el Nuevo Testamento, y esta también se considera que Pablo era un apóstol de la fe. 2. Confianza personal que ese Cristo que ahora vive en el cielo. Entonces, el segundo elemento es Cristo. No podemos en su momento tener fe si no creemos en Cristo, porque entonces dejamos de ser cristianos y por lo tanto no tendremos fe. Y es poderoso para perdonar pecados, otorgar una salvación completa. Cristo es el objetivo de la fe. Si usted quiere realmente tener fe cristiana, pues necesita ser cristocéntrico. Si no lo es, difícilmente podemos llamar a lo que usted piense como fe. Contexto también. Versículo 1. Introducción. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, nos dice que este episodio solo aparece en Mateo del 8, del 5 al 13 y en Lucas. Y se hizo después de la enseñanza de la llanura de la montaña, o como se le conoce el sermón de la montaña, Lucas 6. Lo más destacado es la fe de un pagano que no era lejos el lugar donde se llevó a cabo el sermón de la casa del centurión en Capernaum. Lo increíble de esto es que aquí no está hablando de un judío, de alguien piadoso de acuerdo al Antiguo Testamento. Recordemos que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Entonces vemos a un centurión, a un gentil, a una gente que tenía un poder militar de ocupación sobre ¿quiénes? Sobre los judíos. Habían perdido en su momento la guerra y eran sojuzgados por los romanos. Versículo 2. El centurión era gentil, simpatizante de la religión judía, conocidos como prosélitos de la puerta. No estaba convertido todavía en su momento al judaísmo, pero le gustaban los principios. Mandaba sobre una compañía de 100 hombres. Posiblemente estaba al servicio de Herodes. Los mejores soldados ascendían a centurión. El siervo, esclavo o dependiente del dueño, apreciado por el militar, no se sabe el día en que se llevó a cabo el milagro. Aquí es importante decirlo. ¿Por qué aquí parece o por qué se dice que ese siervo, esclavo, dependiente? No sabemos exactamente a cuál de esas categorías se refiera el centurión o a que pidió en su momento la sanidad. Ahora, el centurión era un militar que tenía 100 soldados a su servicio, que servía desde luego al César, pero recordemos que Herodes era en ese tiempo el testaferro, el aliado de Roma para dominar al pueblo judío. Versículo 3. Los ancianos eran líderes de la comunidad judía que atendiesen la petición para sanidad de su siervo. Destaca la humildad del centurión. No eran así la mayoría. Pero él pide intercesión. Sabía que un judío no entraba a la casa de un gentil para evitar los efectos de la contaminación legal. Si un judío entraba, por ejemplo, a esta casa que es gentil, para ellos ya se contamina. Porque así lo dice la ley, porque así en su momento están sujetos ellos. Entonces, imaginen ustedes cuando un militar que dirigió lógicamente la ocupación romana, que estaba ahí como soldado al servicio, en este caso de Herodes o del emperador, no sabemos,
Simple y llanamente no podía un judío entrar a su casa. Eso sería contra la ley, en este caso levítica. 4, versículo 4. Era un hombre digno de ser atendido, de concederle el milagro de la sanidad de su siervo. Lo hicieron de manera insistente, tomando en cuenta los servicios y aprecio desinteresado que les tenían los judíos. Versículo 5. Les edificó además una sinagoga, 4:33, que se supone que es esa sinagoga de la que se habla, en la que se congregaron los ancianos. Por la persona de Jesucristo, Dios se manifestó su misericordia divina. Él había ayudado al pueblo judío. Cuando le pidió la ayuda a los ancianos, a los líderes de esa sinagoga, de inmediato acudieron, porque además era de agradecimiento a uno de sus benefactores, con el cual permitieron construir la misma sinagoga. En este contexto, por último, en la Biblia de estudio Palabra Clave, de varios autores, editorial Patmos, seleccionamos de estos versículos la palabra siervo, que es la 1401, del griego doulios, esclavo, literal o figurado, voluntario o involuntario, generalmente con un sentido de sujeción y subordinación. Es esclavo, siervo, es un sustantivo que entre sus connotaciones es un servicio involuntario, no a un hombre libre. Primera de Corintios 7:21, de condición humilde y despreciable. Si es un servicio voluntario, es obediencia devocional. Juan 15:15. Aquí lo más probable es que haya sido un esclavo, un siervo como esclavo. Desglose. Los hijos del autor se enferman en invierno. Se les puede dar medicina, pero no está en nosotros sanarlos. Damos gracias a Dios por los médicos y las medicinas, pero adicionalmente debemos orar por su sanidad. No estorba. Ahora, yo solamente hago oración. Bueno, pero Dios ha permitido que haya medicinas y que haya médicos. Y eso no significa traicionar a Dios, sino simplemente aprovechar los medios que el mismo Dios da. El centurión tenía un esclavo enfermo, que estaba a punto de morir, pero Jesús hará una gran obra en medio de esta difícil situación. Primero, la enfermedad nos deja ver lo débiles, la enfermedad nos deja ver lo débiles que somos y cómo necesitamos de Jesús. El siervo del centurión, que era apreciado, estaba muy enfermo, como quizás lo hemos estado en nuestra vida. No recuerda lo débiles que somos y que somos hechos de carne y hueso. La enfermedad nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. Existen en su momento enfermedades en nuestro mundo muy peligrosas. Acabamos de pasar el COVID, aunque muchos lo negaron, y ahorita están precisamente ya con el Creador porque simple y llanamente se murieron. Incluso pastores. 2. Jesús es el único con autoridad final para sanar. El centurión escuchó de la fama de Jesús, era maestro, hacedor de milagros. Por eso envió ancianos de los judíos a verlo, para rogarle que fuese a casa de él, versículo 3. Los centuriones daban órdenes, pero reconoció que Jesús tenía más autoridad que la suya. Era enviado por Dios a la humanidad. 3. El amor es una señal poderosa del temor a Dios. Los ancianos le rogaron que lo auxiliara. El centurión amaba al pueblo judío, demostró ese amor construyendo una sinagoga. Aunque no era judío, era temeroso de Dios. Creía que el Señor era el Dios verdadero. Ante una necesidad, Dios debe ser nuestra primera opción. Pidámosle ayuda. Es grande, poderoso y se compadecerá de nosotros, como en este caso lo hizo con el centurión. Vamos a ver ahora las preguntas. Muy bien, ya saben, la primera parte es la pregunta en español y la segunda es del texto en inglés.
¿Cómo podemos honrar a las autoridades humanas que nos rodean? Reconocerlas, obedecerlas. Si alguien en su momento tiene una placa y les pide que se detengan, bueno, tenemos que detenernos. ¿Quién es alguien en tu vida que siempre podría llamar tu atención? En mi caso, las gentes que han sido lógicamente importantes para eso, pues en primer término, actualmente mi esposa. Es la única que le oigo cuando me quiere decir algo. No le hago caso, pero bueno, siempre lo oigo. Segundo, ¿cómo la enfermedad nos deja ver nuestra necesidad de Dios? Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar. Pues que orar siempre. No, pero más cuando estoy enfermo. Entonces vemos a Dios como si fuera nuestro mesero. ¿Y qué creen? Dios no es nuestro mesero. Más bien, es nuestro refugio. Pero sobre todo, es al que podemos recurrir en cualquier circunstancia. ¿Dónde nos anima nuestra cultura a acudir cuando surgen problemas difíciles? Muchos dicen, hay que ir al psicoterapeuta, hay que ir al psiquiatra, etcétera, etcétera. Y si hay una enfermedad mental, pues sí hay que ir de urgencia. Pero cuando se trata de situaciones como en este caso, en la cual hay un enfermo, y un enfermo grave a punto de morir, solo nos queda clamar a Dios. Si ya se agotaron los recursos médicos y no ha funcionado, entonces sí hay que clamar a Dios y pedir su misericordia. Muy bien, vamos ahora al siguiente post. Lucas del 7 del 6 al 8. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. 8. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Al otro, ven, y viene. Y lo hace. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que él era judío, en caso de Jesucristo, y él era gentil. Y además, un gentil que representaba un ejército que estaba invadiendo en ese momento Israel. Entonces, por ninguna forma, pues se podía considerar que fuera digno de que fuera a su casa, de que entrara, porque entonces se contaminaría de acuerdo a la ley levítica. Vamos a ver ahora el contexto. Versículo 6. En Mateo 8:7 se menciona que Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Iba a su casa. Al verlo cerca, el centurión mandó a unos amigos. El centurión conocía que para los judíos la contaminación legal les impedía entrar en su casa. No era prosélito y posiblemente era incircunciso. Le dijo que no era digno que el Señor entrase en su casa. Tenía algún tipo de inmundicia levítica. Versículo 7. Por eso no se consideró digno ni se atrevió a presentarse ante él. Afirmó que con su sola palabra su siervo sanaría. Siervo que no sería necesariamente no sería necesario tocarlo, sino que bastaba con una sola palabra. Lo consideraba Señor, refleja que a mayor fe, mayor humildad. Bastaba su palabra de autoridad para que el siervo fuese sanado. ¿Qué palabra? Posiblemente que sea sanado. Un gentil tenía la convicción
de que era el Mesías, lo que los judíos no hicieron. Su palabra era viva y eficaz. Hechos 4:12. En una palabra, ese gentil, ese centurión, les estaba dando una lección de lo que es una verdadera fe. En este caso, considerar que Jesucristo es el Mesías. Actualmente no lo consideran así, lo siguen negando. Los judíos no llegan a 18 millones en todo el mundo, en cambio, los cristianos, pues ya somos casi los 2,000 millones. Versículo 18. El centurión era militar y tenía soldados a su mando. Por eso llegó a la conclusión de que bastaba una sola palabra para poder cumplir su petición. Reconoció en él poder y autoridad para hacerlo. Por eso consideró que las palabras de Jesús eran suficientes para dar sanidad a su siervo. Cristo no estaba bajo autoridad de nadie. Él es el Señor. Bastaba que lo ordenara para que se cumpliera por el poder que tiene. Tenía una fe sincera en Jesús y su poder. ¿La tenemos? ¿Seguimos siendo nosotros incrédulos? Yo creo que Jesús, que Dios no me puede sanar. Pero como yo soy todopoderoso, yo mismo me voy a hacer mi medicina. Yo mismo me voy a atender. Yo no necesito de nada ni de nadie. Y cuando se muere, vio que sí necesitaba de alguien. En la Biblia de estudio, palabra clave de estos versículos, tomamos la palabra palabra. Viene del latín, del griego logos, que es pensamiento. Vean todo lo que significa el logos. Pensamiento, tópico, tema de un discurso, razonamiento, razonamiento, facultad mental o motivación, orador, discurso, noticias, tratado, expresión, palabra, obra. Y la segunda del griego país. Aquí utiliza, también es interesante, una nueva acepción de siervo, que es la número 3816, es la palabra país y significa muchacho, golpeado con impunidad, es genitivo de niño, esclavo o siervo, hijo, joven o criado. Por ejemplo, paidos se refiere a niños. Cuando ustedes oigan paidología, etc., siempre se va a referir a niños, precisamente por esta raíz griega. Desglose. El ser humano batalla para someterse a la autoridad de otro. Por ejemplo, hacia nuestros padres, o ven cómo los hijos no los respetan, incluso en el trabajo, con un jefe que no es líder. También batallamos para reconocer el liderazgo de Dios. El centurión sí entendió que la verdadera fe reconoce la autoridad de Jesús. De hecho, en algunos textos hebreos, cuando se habla de este evangelio, este versículo en donde dice Jesús que reconoce a este centurión, y que no hay una fe así en todo Israel, lo suprimen. No quieren comentarlo. ¿Por qué? Porque no conviene a la religión judía. La grandeza de Dios, el primero, nos muestra que nosotros mismos no somos dignos. Jesús, aún cansado, siguió a los ancianos en dirección de la casa del centurión. Tuvo un corazón bondadoso. Antes de llegar a su destino, fue interceptado por enviados del militar romano. Reconociendo su indignidad, Jesús se digna a verlos. Reconocernos y proveer para todas nuestras necesidades. 2. La fe de Jesús nos muestra la asombrosa gracia de Dios. El centurión era un hombre lleno de fe. Sabía que Jesús, con tan solo una palabra, podía sanar a su siervo moribundo, el versículo 7. El milagro se haría a instancia por la gracia de Dios y no por su dignidad, esfuerzo o méritos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo,
podemos ver la gracia asombrosa de Dios. Derrama su gracia sobre sus hijos, aunque no lo merezcan. Isaías 14:20, Juan 14:23. 3. La autoridad de Dios nos muestra que Él es bondadoso. El centurión sabía dar órdenes, pero en Jesús reconoció autoridad. Lo llamó Señor sobre él y sobre la enfermedad de su siervo. Tendría que decir alguna palabra y la enfermedad lo obedecería. Dios nos da toda bendición espiritual a través de Jesús. Por Él somos salvos. Usa su autoridad para mostrarnos amor, gracia y continua misericordia. Pregunta. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo nuestra fe demuestra que confiamos en Dios? Aquí el centurión no era judío, no había tenido conocimiento del Antiguo Testamento, pero él había puesto ya en su corazón que el único que podía ayudarlo era Jesucristo. Y eso es algo que nosotros no hacemos. No pensamos que Él nos pueda ayudar a sortear todos los problemas que tengo. Por eso ni oramos. Por eso necesitamos cambiar diametralmente nuestra manera de ver a Jesús. En la versión inglesa, ¿qué aprecias de la postura del centurión ante y hacia Jesús? Simplemente que le tuvo fe, que reconocía su autoridad, que reconocía su señorío. Pero él tenía 100 hombres a su servicio. Y sin embargo, ante Jesús lo vio como un verdadero maestro, como el Mesías, lo que no pudieron ni ven los judíos. Muy bien, vamos a ver ahora el post. Versículos del 9 al 10. Lucas 7, versículos 9 al 10. Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Por qué? Por el poder de Dios y la fe del centurión. En el post que estamos viendo dice: yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Lo cual no les gusta a los judíos, porque va en contra de lo que es su formalismo. Aquí en su momento, él era un gentil y como tal, no era capaz de medirse, de estar a la altura de un judío. Pero aquí Jesús les dice que eso era falso, porque él había demostrado tenerle mucha más fe que lo que hicieron en su momento los judíos mismos. Muy bien, vamos a ver el contexto. Versículo 9. La humanidad de Jesús se puso de manifiesto en la adoración, en la admiración que le causó ver la fe del centurión, afirmando que en todo Israel no había fe comparable. Incluso llamó hombres de poca fe a sus mismos discípulos. Eso que eran sus discípulos. Demuestra que fueron los gentiles los que menospreciaron y considerados inmundos quienes depositaron y manifestaron la fe en Jesús. La verdadera fe se manifiesta en humildad. Esto al evitar que Jesús llegara a su casa. Pide que solo diga la palabra y sería sanado su siervo, como lo fue. Lo que motiva y es efectiva es la palabra de Dios y no la de los hombres. No le dijo aquí que hiciera un ritual y que se pusiera a repetir una oración
2000 veces. No, porque solamente con la fe de tener seguridad que Jesús nos puede ayudar, con eso es más que suficiente. Versículo 10. Jesús, al oír los argumentos del centurión cerca de su casa, no dijo ni hizo nada. Al regresar los amigos del centurión vieron que el siervo había sanado. La sanidad divina no requiere tiempo de recuperación por esa omnipotencia. Lo que le pidieron con fe fue hecho. Jesús enseñó también a pedir para recibir. En Mateo Jesús dijo: como creíste, te sea hecho. Mateo 8:13. Por eso la fe de un creyente le permite tener cuanto pida, siempre y cuando sea para gloria de Dios. Y en este caso, para demostrar que el centurión era verdaderamente un hombre de fe que confiaba en Jesucristo. En la Biblia de estudio clave de estos versículos analizaremos fe, del griego pistis, que es el número 4102, que es persuasión, es credibilidad moral, convicción, de veracidad religiosa o de Dios, confianza en Cristo para salvación, constancia, por extensión el sistema de verdad religiosa, esto es, el Evangelio. En sí mismo fe es fidelidad, fiel, generalmente es una persuasión firme, una creencia en la verdad de alguien o algo, Hebreos 11:1, una confianza fundada, razonada, para creer, es una prueba, Hechos 17:31. Desglose. Dios responde a nuestras oraciones, es lleno de misericordia y amor que satisface a nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Fue Jesús quien se maravilló al ver la fe del centurión romano. 1. Dios se complace cuando ponemos nuestra fe en Él. El centurión no recurrió a nada ni a nadie más. Puso su fe en Él. Entendió que era el verdadero Señor y confió en Él. 2. La fe en Jesús es un ejemplo. Elogia al centurión ante la multitud, asegurándoles que ni aún en Israel había visto tanta fe, versículo 9. Además que ellos lo rechazaron, versículo 11. El romano tuvo fe absoluta en Jesús y fue un testimonio poderoso ante otros. Eso hacemos si tenemos fe en nuestro Señor, y Dios usa ese testimonio de nuestra fe para impactar a otras personas. Pero cuando no tenemos fe en Jesús, pues no somos testimonio, al contrario, somos obstáculos. 3. El resultado es o le trae gloria a Dios. Los enviados a Jesús al regresar encontraron al siervo sano. Fue un milagro a distancia y demostró la autoridad y poder de Jesús. El nombre de Jesús fue glorificado por dicha señal. Jesús es el Salvador que vino a morir por nosotros. Si confiamos en Él, el resultado siempre traerá gloria a Dios. Pidamos gracia divina para confiar en medio de cualquier necesidad, sabiendo que Dios escucha y actúa a favor de ¿quién? De los suyos. Vamos a ver las últimas preguntas. Este tema es mucha meditación. Vea si de verdad usted tiene fe en Dios, en Jesucristo, y si no la tiene, pues es tiempo de cambiar ese sistema que tiene arcaico o en su momento anquilosado, que lo aleja de Dios. 4. ¿Cómo la vida de las personas a nuestro alrededor impacta nuestra fe en Dios? Si nosotros vemos, como en mi caso, a nuestro pastor, Salvador Baena, que es un hombre de Dios, nos impacta como creyentes. ¿Por qué? Porque vemos las maravillas que Dios hace en su vida. Y eso aspiramos, a que nosotros también tengamos esa confianza para poder verdaderamente dar honra y gloria a Dios. ¿Qué crees que fue sorprendente acerca de la fe del centurión? Primero, que sin tener conocimiento de las maravillas que era Dios,
diríamos que era por mera oída, era un gentil, de repente demuestre que tiene plena confianza en el Dios verdadero y en este caso en el Mesías, para que con una sola palabra se sanara a su siervo. La última, ¿cómo puedes demostrar tu fe en medio de alguna dificultad que estés pasando? Poniendo, lógicamente, los esfuerzos médicos, los esfuerzos de las medicinas, pero sobre todo, pidiendo que se haga sanidad en el caso de que haya algún enfermo. ¿Cómo puede la gente decir que Jesús tiene autoridad sobre tu vida? Si realmente lo seguimos, si realmente tenemos confianza en sus promesas, si realmente nosotros le decimos a Él Señor y lo demostramos con nuestra vida, obedeciendo sus mandamientos, pero sobre todo buscando ayudar a los demás. Muy bien, vamos a ver el último versículo. ¿Todos? Hebreos 11:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo de la que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 11:2. Así es, hermanos. Para que verdaderamente tengamos nosotros fe en Jesús, no es simplemente decirlo, no, yo tengo mucha fe en Jesús, sino es demostrarlo. Poner en sus manos, a sus pies, todos nuestros problemas y esperar su misericordia, sabiendo que Él lo puede hacer. Por eso necesitamos nosotros tener presente que para verdaderamente ser cristianos tenemos que entregarnos y en este caso negarnos a nosotros mismos buscando que estar en y vivir en Jesús. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has abierto el entendimiento para conocer lo que es la fe, para saber que esta no es una simple fórmula religiosa, no es un montón de oraciones predeterminadas, sino es sentir de corazón que tú eres nuestro Señor, que tú guías nuestras vidas y que tienes misericordia y nos ayudas en tiempos de angustia o aflicción. Amantísimo Padre, todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo